Hace menos de un mes y en el transcurso de 2 semanas, Puerto Rico se vio azotado por el paso de los huracanes Irma primero y luego María, que fue particularmente devastador con vientos de hasta 280 kilómetros por hora. Prácticamente todos los habitantes de esta isla caribeña fueron afectados. 30.000 debieron buscar refugio y el saldo de muertos es aún incierto. Otro día que no sé de mami y ya son las tantas. Otra tarima que me trepo con el nudo en la garganta. Dicen que Dios no manda pruebas si uno no la aguanta. Por eso sé que Puerto Rico de esta se levanta y el árbol se planta. La flor vuelve y crece. Somos la estrella que alumbra aunque estemos sin luz 6 meses. Solo pienso en mi abuela que en su sillón se mece. Solo pienso en mi Mike que me dice que Puerto Rico, oficialmente territorio libre asociado no incorporado a Estados Unidos, recibió este martes la fugaz visita del presidente Donald Trump, que dio mucho que hablar. Precisamente para conocer el impacto de esta polémica visita y sobre todo las consecuencias del paso de los huracanes, recibimos aquí en los estudios de En Perspectiva a la economista y socióloga puertorriqueña Marcia Rivera. Buenos días, Marcia. Buenos días, encantada en estar con ustedes. Vamos a presentar a Marcia. Ella es economista y socióloga. Lleva 12 años viviendo en Uruguay porque su esposo, el doctor Luis Yarzábal, ejerce funciones de gobierno desde 2005 al frente de la ANEP y también en la Junta de Transparencia y Ética Pública. Estuvo ejerciendo hasta hace poco. Pero, como me contaba recién antes de empezar la entrevista, vive en Montevideo y en Puerto Rico, en San Juan particularmente. Sí, está como, se reparte su tiempo, hace de su hogar, de las dos ciudades hace un poco su hogar. O del avión. O del avión. Ya no sabes en dónde pasás más tiempo. Y encima trabajo también en consultorías en algunos otros países de la región, así que hace muchos años que estoy con esta agenda. ¿Sos experta en desarrollo sustentable? Sí, mis estudios en Inglaterra fueron una especialización, ¿verdad? Un grado doctorado en desarrollo. ¿Y actualmente te desempeñas como investigadora para una ONG latinoamericana? Sí, yo fundamentalmente soy investigadora, ¿verdad? Mi trabajo principal ha sido investigación y asesoramiento para el desarrollo de proyectos y de programas que vayan en las mejores líneas con lo que el conocimiento que ha podido acumular en la investigación y que otros han acumulado, pues recomienda, ¿no? Así que siempre ha sido tratar de incidir desde una posición informada, tanto asesoramiento para gobiernos, para organizaciones sociales, para organismos internacionales, en lo que deben ser políticas de desarrollo que tiendan a la equidad y a la justicia. Bien, Marcia, vamos a ubicarnos. Puerto Rico. Una isla en el Caribe de algo más de 3 millones de habitantes. Sí, tiene más o menos la misma población que Uruguay. Hay una emigración fuerte ahora hacia Estados Unidos, producto de esta coyuntura y de la crisis económica que ya venimos sufriendo desde hace muchos años. Pero en vez de tener la dimensión que tiene Uruguay, que es un país pequeño para el contexto latinoamericano, nosotros tenemos apenas 9.000 kilómetros cuadrados. Para ilustrar, 9.000 kilómetros cuadrados es la superficie del departamento de Soriano. De Soriano, por ejemplo. Exactamente. Y tenemos 3.3 millones de personas concentradas en esa geografía. Contrario al Uruguay, es una geografía muy diversa. Puerto Rico está atravesado por una cordillera central. Eso explica mucho del desastre también que ocurre en un huracán. Está llena de árboles, es bellísima por eso, porque es uno de los países de mayor diversidad de flora y fauna en el mundo. Tiene una diversidad biológica muy importante. Y tiene unas playas maravillosas. En ese pequeño territorio tiene 1.200 playas. ¿Cómo podemos resumir el vínculo entre Puerto Rico y Estados Unidos? Decíamos en la introducción, territorio libre asociado, pero no incorporado. ¿Cómo podés graficar ese vínculo que tiene esta isla hace más de 100 años con Estados Unidos? Bueno, Puerto Rico, como todos los países de América Latina, ¿verdad?, tuvo sus guerras, sus luchas independentistas en el siglo XIX. Llegó a declarar la República, pero fue muy rápidamente minada por los
por el ejército español que los aniquiló y cercenó durante varios años. Esa lucha siempre fue muy perseguida. Pero en 1898 había una coyuntura muy interesante en el Caribe, y es que Estados Unidos ya había manifestado un interés muy grande por adquirir a Cuba y a Puerto Rico. Había tratado de comprarlas tan temprano como en el 1825, ya estaba tratando de comprar las islas para expandir su hegemonía hacia el Caribe y por razones estratégicas, militares, ¿no? No quería que hubiera europeos en el Caribe, sentía que el traspatio de Estados Unidos natural era el Caribe. Entonces, en 1898 se ha avivado la lucha de independencia, sobre todo en Cuba, desde que Martí asume un papel muy importante ahí, y Estados Unidos empieza a mostrar preocupación, entre comillas, por lo que puede pasar en el Caribe si los movimientos independentistas se apoderan, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la situación en el Caribe general y cómo les toca a ellos? Entonces toma una decisión y es de enviar un acorazado, un barco de guerra, a la bahía de La Habana, lo estaciona allí y sin avisar, sin consultar. Ya tanto Cuba y Puerto Rico habían tenido hacía muy poquito una carta autonómica que España, producto de la presión independentista, le había concedido un grado de autonomía a las dos islas, ¿verdad? Entonces, los cubanos dicen que ellos no son responsables de que ese barco haya estallado y se haya hundido. Los españoles dicen que tampoco son ellos responsables del asunto y que están muy enojados, y se declara una guerra entonces entre España y Estados Unidos, que tuvo como resultado la invasión de Puerto Rico por parte del ejército de Estados Unidos en 25 de junio del 1898 para forzar la rendición de España. Entonces, producto de esa invasión, con 3.500 marines que bajan y toman a Puerto Rico, España se tiene que rendir, y en las negociaciones España le cede a Puerto Rico a Estados Unidos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, así es que nosotros llegamos a través de una invasión militar a Puerto Rico, llegamos a ser tener esta relación tan particular con Estados Unidos. En ese momento, como Puerto Rico luchaba por la independencia, parte de la clase política pensaba que, siendo Estados Unidos el país de las libertades y de la democracia, el ejemplo que empezaba a asomar en el mundo como país de la democracia, que rápidamente íbamos a poder negociar la independencia con Estados Unidos. Eso no pasó, claramente. Por el contrario, Estados Unidos nos tomó como territorio no incorporado. Eso quiere decir que no somos un Estado, ni tenemos los derechos que tienen los ciudadanos norteamericanos, a pesar de que tenemos un pasaporte para viajar a cualquier parte del mundo, un pasaporte de Estados Unidos. Y esa ciudadanía que nos da derecho al pasaporte se otorga en la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos necesita hombres para ir a la guerra. Y entonces los puertorriqueños fueron los primeros llamados a ir al frente de batalla. Así que nosotros hemos pagado muy caro la relación con Estados Unidos, tanto en vidas, tanto en economía, y más adelante podemos discutir un poco. Y la presión y la incomodidad en Puerto Rico durante muchas décadas llevó a que en 1952 Estados Unidos tuviera que negociar con Puerto Rico un cierto margen autonómico para asuntos internos, que también con el tiempo se ha ido erosionando. Hagamos un salto muy grande a 2017, en el que Puerto Rico está sumido en una gran crisis económica que tiene algunos hitos, como por ejemplo el default de 2015, y en el que hoy las cifras indican que 47% de estos poco más de 3 millones de habitantes están por debajo de la línea de pobreza. Y en ese contexto azotan estos huracanes. Tú mencionabas además la dificultad de la diversidad geográfica de la cordillera. Uh-huh. Bueno, tú has estado, de hecho, saliste en el último vuelo antes de la pasada del huracán. Ya con los vientos encima, ¿no? Saliste de Puerto Rico.
¿Qué noticias tenés? ¿Cómo te han comentado cómo es la situación que se está viviendo post-huracán? Bueno, yo ahí en Puerto Rico. Estuve en Puerto Rico en el primer huracán, en el anterior Irma, que fue exactamente una semana antes, 8 días antes. Fue ese huracán, que era un huracán de categoría 5 también, y estábamos extremadamente preocupados porque el país en la última década ha estado en un estancamiento económico. Nos tomaría otro programa completo poder explicar por qué esta relación tan contradictoria y conflictiva con los Estados Unidos hace que nosotros no hayamos podido desarrollar un modelo de economía próspera que genere empleos dignos, y que permita tener un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. Eso sería objeto de otro programa. El hecho es que Puerto Rico ha estado en la última década en estancamiento económico, con incapacidad de pagar una deuda pública que se ha contraído de maneras muy complejas también aquí de explicar, pero valga decir que en buena medida ha sido creada justamente por las empresas financieras en Washington, que ganan muchas comisiones colocando deuda de Puerto Rico en el exterior. Entonces, de alguna manera es una deuda que hemos sido inducidos a tomar, y que es una deuda que ha violentado incluso las normas de la propia Constitución de Puerto Rico. Así que hay una corresponsabilidad muy grande de empresas norteamericanas y del gobierno norteamericano en que esta deuda se haya acumulado hasta 70,000 millones de dólares, que excede el Producto Interno Bruto de Puerto Rico. Entonces, pero en cuanto al impacto directo del huracán. En eso estamos. Eso quiere decir que la gente, cuando hay un periodo de contracción económica, la gente no ha podido reparar la ventana que tiene dañada, no ha podido tomar las medidas de seguridad que en otras ocasiones se han tomado. Fíjese que Puerto Rico pasan huracanes prácticamente todos los años, no de esta envergadura. Ya, no es una novedad. No es una novedad, pero la población sí sabe que el huracán mata, y sabe que si no tiene las condiciones en su casa, como lo saben los cubanos también, hay que irse a un refugio. Entonces nosotros generalmente no tenemos víctimas mortales del huracán propiamente, del paso del huracán. Sí, mucha devastación, ¿verdad? ¿En qué consistió la devastación? Se cayó todo el tendido eléctrico del país. Se cayeron todas las torres de comunicación de los celulares. Todas las empresas perdieron sus torres de comunicación. Se cayeron las más de 90 estaciones de radio que hay en Puerto Rico. Así que solamente sobrevivió una antena de las estaciones de radio en Puerto Rico, de 90 y tantas estaciones que hay en el país, ¿no? Es que tiene una densidad muy alta del uso de la radio. Las empresas de agua, muchas de los sistemas de agua funcionan con electricidad porque se bombea el agua. El huracán trajo sobre todo María, los dos trajeron, pero sobre todo María trajo una cantidad de lluvia impresionante. Por lo tanto, eso llovió sobre un terreno ya húmedo, se generaron deslaves, se generaron inundaciones, y más murieron personas en ese post-huracán que en el paso del huracán propiamente. ¿Cómo está reaccionando el gobierno para restablecer los servicios básicos? Me decís, por lo que me estás contando, la infraestructura recibió un impacto muy fuerte. Bueno, imagínense, han pasado 2 semanas de este huracán y 3 semanas y media del primero, y todavía 95% de la población no tiene electricidad. 95% de la población. 95% de la población está sin electricidad, 50% de la población sin luz, apenas el 30% de los celulares y los teléfonos funcionan. Escaseó la gasolina en un país que tiene como mal desarrollo la excesiva dependencia del automóvil. Entonces la gente tenía que hacer colas de 7 horas, por ejemplo, para conseguir comida y conseguir gasolina. Marcia, hicimos una buena contextualización hablando del vínculo entre Puerto Rico y Estados Unidos, su origen histórico y bueno, de los daños, me contabas, muy graves en la infraestructura del país.
pasemos ahora a cómo ha sido la respuesta del gobierno de Ricardo Rosselló, y en ese marco la polémica visita de Donald Trump, que acaparó titulares con declaraciones y sobre todo hechos simbólicos un poco fuertes de eso de arrojar papel a los damnificados. Papel higiénico a los damnificados. ¿Cómo podemos, qué nos puedes contar de cómo ha sido la reacción del gobierno y cómo se enmarca en esta visita de Donald Trump? Bueno, la primera reacción frente a un huracán no es ni siquiera del gobierno local, es de los vecinos. La primera reacción, que cuando tú pasas un huracán, tú vas a ver qué le pasó al vecino y cómo nos podemos dar la mano. Bueno, ese proceso que dura los primeros 2 o 3 días, porque ni siquiera el gobierno tiene recursos, el gobierno local tiene recursos para llegar a las áreas, a los municipios donde tiene que llegar, porque se han caído cientos de miles de árboles que bloquearon todas las rutas. La gente tiene que imaginarse un país que todos sus caminos, toda su caminería, avenidas, expresos, caminos vecinales, todo está atravesado por árboles gigantescos que se cayeron. Entonces, no hay cómo pasar. Lo primero que los vecinos hacen es cada cual busque su machete, las sierras que tengamos, y vamos a cortar los árboles para hacer camino y empezar a acumular los escombros, sacar los escombros, ponerlos en una esquina, de manera de que la gente pueda empezar a interactuar. Así que la primera respuesta es de los vecinos. Es de las comunidades que entonces se asocian para yo tengo 3 cebollas y tú 4 papas, vamos a poner todo en una olla, prendemos un fueguito y hacer un guiso común, ¿no? Esa dinámica dura los primeros días. Si hay heridos, vamos a ver cómo se llevan los heridos, si hubiera alguien enfermo, alguien en estado de pánico, porque hay muchos episodios de pánico en un huracán. Fíjense que los vientos duran cerca de 8 a 10 horas de vientos fuertes que le está arrancando parte de sus casas, que usted ve volar los árboles que ve. Entonces, hay mucho pánico y muchas enfermedades mentales que surgen, también infartos que se generan durante un huracán. Después viene la respuesta del gobierno local, los alcaldes. Los alcaldes es el primer nivel más inmediato que tienen pero ¿qué pasa? El alcalde de un municipio del interior ni siquiera puede llamar por teléfono a San Juan para pedir apoyo, porque no funcionaron las comunicaciones. Se cayó todo el sistema de comunicación. Durante los primeros 6, 7 días del huracán, la gente no sabía lo que pasaba en otro sitio más allá de su propia comunidad. Así que el gobierno hizo lo que pudo, desde los preparativos que tenía de acumular agua, de acumular ciertas comidas y llegar a donde podía. Cuando se empieza a constatar la gravedad, hay pedidos urgentes a Estados Unidos, ¿verdad? Esto es muy serio, mucho más serio de lo que jamás imaginamos, de lo que nunca hemos tenido. Y ahí lo que nos encontramos es que fue muy, inexplicable la dilación en atender la emergencia en Puerto Rico. Llegaron equipos de Estados Unidos, se encerraron en un hotel 5 estrellas. Del hotel 5 estrellas no salían porque no tenían teléfonos satelitales y los teléfonos celulares comunes pues no funcionaban. Y entonces argumentaban que no podían hacer bien su trabajo sin comunicación. Pero mientras tanto, los puertorriqueños estaban sí en las calles trabajando y tratando de llegar a donde quiera que había que llegar. Quienes más se movilizaron en todo este proceso fueron los puertorriqueños de los Estados Unidos, nuestra diáspora, que tenemos 5 millones de personas allá, y eso inmediatamente, el día del huracán, ya estaban recogiendo ayuda, llenando aviones y tratando de que la ayuda llegara a Puerto Rico por avión. No existe o un por puertorriqueño barco. que no tenga un familiar, un pariente No en existe. los Estados Unidos. Son 5 millones en Estados Unidos. Todos tenemos familia, parte de la familia allá, y eso es uno de los desgarres históricos, ¿verdad?, de nuestra constitución como puertorriqueños. Entonces, en eso se anuncia la visita del presidente Trump. En el momento en que se anuncia la visita del presidente Trump, Estados Unidos no había desplegado
como alegó Trump en su visita, prácticamente ningún ejercicio en el terreno de apoyo. En palabras sí, pero en el terreno no. Y dolió mucho al país que Trump ni siquiera visitara las áreas afectadas por el huracán. Él optó por irse a un barrio de clase media alta, donde lo habían puesto precioso, organizado todos los jardincitos, y en una iglesia evangélica. Todo eso eran símbolos que mandaban señales muy fuertes al pueblo de Puerto Rico. Y la terminó embarrando, tirando los rollos de papel a la gente. Eso fue muy ofensivo y realmente no sabemos todavía si vamos a contar con mucha ayuda de Estados Unidos o no. Además, él personalmente bloqueó, impidió que médicos cubanos vinieran a Puerto Rico a trabajar en la emergencia, que ofrecieron ayuda, que República Dominicana mandara ayuda. El Departamento de Estado de Estados Unidos la impidió. Marcia Rivero, evidentemente vamos a tener que seguir conversando. El impacto de este huracán va a dar tema para mucho más. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva. Cómo no, muchísimas gracias a ustedes. Yo me estoy yendo a Puerto Rico este domingo, entonces cuando vengas, con mucho gusto podemos retomar algo del diálogo.